Bienvenido, soy Manuel Llamas, director del Instituto Juan de Mariana, y estamos aquí para hablar de economía, para explicar y entender la economía aprovechando las noticias de la actualidad. Hoy vamos a hablar de libertad con mayúsculas, y lo vamos a hacer de la mano de uno de los grandes maestros del liberalismo hispano, maestro de maestros, el profesor Carlos Rodríguez Brown. Digo bien, maestro de maestros y uno de los mayores divulgadores de las ideas de la libertad. Y lo vamos a hacer de la mano de su nuevo libro, Greguerías Liberales, de la editorial Lid, donde, supone una concentración de pensamiento, píldoras concentradas de conocimiento en pocas palabras. Un libro absolutamente recomendable. Así que si estáis preparados, arrancamos. Únete al club de B1 Media para apoyar los medios independientes frente a los abusos del poder, vengan de donde vengan. Bueno, pues arrancamos el programa de hoy y lo arrancamos de la mano del profesor Carlos Rodríguez Brown. Carlos Rodríguez Brown es catedrático de Historia del Pensamiento Económico, articulista y colaborador en diversos medios de comunicación y escritor de numerosos libros. El último es este que tengo en mis manos, Greguerías Liberales, publicado por la editorial Lid, con el subtítulo Ideas afiladas para tópicos blandos. ¿Qué es una greguería? Pues una greguería, como explica el propio libro, es un buscapiés de pensamientos. Un buscapié de pensamientos. Son una especie de píldoras de conocimiento en pocos caracteres. Es un libro pues de citas donde se recoge pensamiento concentrado, píldoras concentradas de pensamiento en pocos caracteres. Un libro que invita a la reflexión y donde vamos a hablar, pues precisamente Greguerías Liberales, vamos a hablar de las ideas de la libertad, pero de las ideas de la libertad con mayúsculas. Y para ello, pues contamos con el autor, con el profesor. ¿Qué tal? Don Carlos Rodríguez Brown, bienvenido. ¿Qué tal, Manuel? ¿Cómo le va? Pues muy bien, encantado de que esté con nosotros. Me ha gustado mucho el libro porque Gracias. llama a la reflexión. Y a mí me gustan además mucho las citas, el refranero popular, que es un gran tanque de conocimiento, fruto de la interacción del ser humano a lo largo del tiempo, donde se sacan grandes lecciones. Y en este libro se condensan muchas ideas resumidas en muy pocas palabras, en citas, en greguerías. A mí me gustaría empezar por lo básico, porque se habla mucho últimamente de liberalismo, gracias, entre otros, al éxito que ha cosechado Javier Milei en Argentina, que está logrando difundir las ideas de la libertad más allá de las fronteras argentinas, pero mucha gente tiene una idea equivocada sobre lo que es el liberalismo. ¿Cómo definiría el liberalismo, profesor? Eso está bien, porque la greguería es, por definición, desde la fundación por don Ramón Gómez de la Serna, pues es una definición necesariamente breve. O sea, tiene que ser breve, ¿no? Y el liberalismo, pues tiene muchas definiciones que no son breves. La clásica, ¿cuál es? Me gusta decirles a mis amigos que son liberales y cristianos que el liberalismo al amor al prójimo, eso no llega, no llega. Pero el respeto sí, ¿eh? El respeto al prójimo, a sus derechos y a sus planes de vida, pues yo creo que es una buena definición. En el libro he escogido algunas greguerías que incluye esta obra. Por ejemplo, habla de que el liberalismo es el Estado de Derecho y el antiliberalismo es el derecho del Estado. Es un gran resumen. En estos tiempos en donde el Estado de Derecho está en peligro, qué importante es el imperio de la ley, porque el imperio de la ley, al fin y al cabo, lo que delimita, ni más ni menos, es la actuación del Estado. El Estado de Derecho, el imperio de la ley, nos defiende de los gobiernos. Sí, eso está muy bien pensado. Antes de que me olvide, este es un libro peculiar porque es breve, pero además es un libro con dibujos. Y quiero señalar aquí al autor de los dibujos, que es Rafa Sañudo, que es un antiguo amigo mío, un gran dibujante, gran viñetista, gran diseñador.
que siempre me decía, ay, tenemos que hacer algo juntos. Bueno, pues este es el resultante de mi Efectivamente. primer libro de los 30 y tantos que he escrito, pues que tiene dibujos, ¿no? Lo que dice Manuel me parece de una importancia máxima, ¿sabes? Porque a menudo los economistas, que tenemos muchos vicios, incurrimos en el vicio de pensar que la economía es lo más importante. Y no es así. La economía es una parte de la vida humana. Lo más importante es la justicia y el derecho. Esto es lo más importante. Porque fíjate, al final, la economía, que es un baluarte del liberalismo, si te dicen un día, yo qué sé, el fascismo fue económicamente muy eficiente. No lo fue, ¿no? Pero imagínate que te lo dijeran. ¿Tú qué dirías? Pues a mí no me importa, ¿no? A mí no me importa. En la medida en que el fascismo estriba en la violación de los derechos individuales, pues qué más da, ¿no? Que la economía fuera bien o fuera mal, ¿no? Pero la clave de esta greguería, que es la primera del libro, es que en la política moderna los enemigos de la libertad están todo el tiempo hablando de derechos, todo el tiempo. Y este gobierno que padecemos, quizá más que ningún otro, porque siempre están diciendo, damos derechos, damos derechos, damos derechos. El liberalismo es justo lo contrario. O sea, el liberalismo dice que los derechos no son del Estado, los derechos son de la gente, los derechos son de las personas. El Estado de Derecho se define porque defiende, como bien decías tú, los derechos de la gente. Entonces, claro, si primero colocas a la gente, entonces necesariamente el paso siguiente es, oiga, si los derechos son de la gente y no del poder, la primera misión del poder será protegerlos y no violentarlos. Y entonces lo que hace el socialismo, de derechas y de izquierdas, siempre es pensar que los derechos son suyos y él los impone. Y cada vez que los impone, necesariamente viola el derecho de otro. Y por lo tanto, esta definición yo creo que es importante para los liberales, ¿no crees? Y tan importante, porque el liberalismo, además, desde el ámbito del liberalismo político, se pone el acento en cómo se gobierna, no tanto en quién gobierna. Y hay modelos como los que defienden desde la extrema izquierda, lo que se denomina democracia directa, que defiende la democracia, pero es un sentido de democracia que no está limitado. La democracia por el mero hecho de obtener una mayoría. Pero claro, eso se puede convertir en una dictadura, o es una dictadura democrática, o una democracia dictatorial, por así decir. Porque claro, si por una mayoría, simplemente el obtener una mayoría te da derecho a aniquilar, pisotear derechos y libertades ajenas, bueno, pues en una asamblea donde se decía por mayoría exterminar a una parte de la población, es muy democrático, pero es absolutamente injusto y legítimo. Pues así es, y los pensadores liberales llevan verdaderamente siglos marcando eso, ¿no? Desde que Tocqueville se dio cuenta de que la democracia podía tener el peligro de la tiranía de la mayoría, como tú dices, ¿no? Y para hablar de esto y hablar de un pensador liberal y católico muy importante que se llamó Lord Acton, la famosa frase de Lord Acton, que es el poder tiende a corromper y el poder absoluto corrompe absolutamente, habla del poder, no del color del poder, ¿eh? O sea, cuando dicen, no, porque aquí lo de la izquierda y la derecha, no, 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 no. Ya decía Hayek que hay socialistas en todos los partidos. Lo importante es la limitación del poder, de todo poder, independientemente de cuál sea su color. Esto es difícil de entender. ¿Por qué? Porque la política partidista nos entra por los ojos y por los oídos y parece como si aquí fuera derechas o izquierdas. Caramba, pues la derecha, por ejemplo, gobernó este bendito país, ¿no? En la época del trío Calavera de Rajoy, Montoro, Guindos, y vaya si no nos subió los impuestos y vaya si no quebrantó derechos. Entonces, ojo con esta de agotar la discusión entre derecha e izquierda, porque este no es el eje es más libertad, menos libertad. Gobierno y gobernados, la importancia del poder político, quién lo ejerce y quién lo sufre. Sobre esto, además, también cabe recordar pues, el origen de Estados Unidos. La Constitución norteamericana es una de las más longevas, estables del mundo moderno. Y la Constitución de Estados Unidos nace con el objetivo de limitar el poder político. Es decir, nosotros, el pueblo, y establecemos una serie de normas, una serie de reglas para frenar, establecer un perímetro por el cual el Estado no puede
meterse, no puede introducirse, no puede traspasar a riesgo de violentar derechos y libertades fundamentales. La importancia de frenar, limitar el poder político. También comenta en este libro, profesor, otra greguería que me ha gustado mucho: no hay nada más liberal que los 10 mandamientos. Esto me gusta mucho. ¿Por Sí, qué? sí, a mí me gusta muchísimo eso. Por empezar por lo de Estados Unidos, es una buena referencia. Tú sabes que los Founding Fathers, los padres fundadores de Estados Unidos, tenían un enorme aprecio por España y les gustaba leer a los escolásticos españoles, la gente del siglo XVI y XVII, Juan de Mariana, por ejemplo, y muchos otros. ¿Y qué tenían estos pensadores católicos? La idea de que el poder tiene que estar limitado. Y por eso viene toda la rivalidad entre el Estado y la Iglesia. Y el Estado se construye contra la Iglesia. ¿Y por qué es eso? Y porque la Iglesia levantaba la mano y decía: oiga, Su Majestad, su poder no es absoluto, ¿eh? No, 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 no. Encima está Dios. Y Dios le da el poder a las personas y las personas lo delegan a usted. Usted es un administrador, así que ni se le ocurra violar los derechos de la gente. Y lo de los 10 mandamientos, he escrito un pequeño libro sobre eso, que se llama Venerable Síntesis Liberal, los 10 mandamientos. ¿Por qué digo eso? Porque si os fijáis, los 10 mandamientos son todos liberales, incluidos los 3 primeros, que son estrictamente religiosos. Si quieres empezar por el primero de todos: amarás a Dios sobre todas las cosas. Me gustó mucho ese mandamiento, porque yo busqué en la Biblia a ver si había una nota al pie de página que decía salvo Pedro Sánchez o salvo... No, dice a Dios sobre todas las cosas, incluida el Estado. Y lo demás, no tomar su santo nombre, santificar la fiesta. Todo es preservar la imagen de Dios, preservar a Dios y dejar aparte el poder político. Y después todos los mandamientos que podemos llamar sociales, del 4 al 10, todos son liberales. Hay que honrar al padre y a la madre. Es curioso eso, ¿eh? ¿Por qué dice Dios que hay que honrar al padre y no hay ningún mandamiento que diga que los padres tienen que honrar a los hijos? Y porque no es necesario, don Manuel. Y aunque el tiempo de Dios es infinito, tampoco lo va a perder tontamente, ¿no? Para cosas que no son necesarias. Y todos son el respeto al otro, no matar al otro, no robar al otro. La propiedad privada aparece en 2 mandamientos: el no robar, ni siquiera codiciar los bienes ajenos. Todos los mandamientos son el respeto al prójimo. Y eso hemos dicho que es la esencia del liberalismo. Totalmente. Y la importancia de que hay un derecho superior, hay un derecho inalienable al ser humano como tal, porque si no, dejaría de ser humano, al menos un ser humano libre. Hay derechos, la importancia de los derechos naturales, la libertad, la propiedad privada, el derecho básico de pensamiento, libertad de expresión, etcétera. Son una serie de derechos inalienables que es lo que nos hace, seres humanos libres. En ausencia de esos derechos, sí, seguiríamos siendo seres humanos, pero esclavos. Sin propiedad privada no hay nada. Relacionado con esto, profesor, hablamos de qué es el liberalismo, pero también en el libro recoge muchas greguerías sobre la antítesis, el socialismo. Me gustan muchas, pero hay una que condensa bastante bien la esencia del socialismo. Dice usted: el socialismo es tan antiguo como Caín y va a durar tanto como la envidia. La envidia es el origen, es la raíz del socialismo. Es un pecado mortal. Pues sí, yo siempre les digo a mis amigos socialistas que si desapareciera la envidia, como en la famosa fábula de Mandeville o en la historia de Wenceslao Fernández Flores, las 7 columnas, si desapareciese la envidia, hombre, podría haber socialismo, pero sería muy complicado. Sería muy complicado, porque la esencia del socialismo es quedarse con lo que es de otro. Por cierto, los socialistas no son enemigos de toda la propiedad privada, son enemigos de la propiedad privada ajena. Como decía Roque Guinart en el Quijote: si los ladrones, oye, nuestra propiedad la defendemos, estamos en contra de la ajena, ¿no? Y la clave del liberalismo es que hay que defender toda la propiedad, la de uno y también la de los demás.
Pero, y sin embargo, profesor, a pesar de todos sus fracasos, a pesar de todos sus abusos, de todos sus crímenes, con cerca de 150 millones de muertos a sus espaldas, el socialismo ha fracasado siempre y en todo lugar, allí donde se ha aplicado. ¿Cómo es posible que a pesar de todo siga teniendo tan buena prensa, tan buena imagen y la gente siga cayendo una y otra vez en el error del socialismo? Pues probablemente por otro pecado capital, que es la soberbia, ¿no? Es la idea de que podemos cambiar el mundo sin límites, sin fronteras, ¿no? Y esta fantasía está en el origen mismo del socialismo. Vamos a cambiar el mundo, lo vamos a hacer mejor, y siempre con el mensaje de habrá que sacrificar, pero poco. Es decir, solamente los ricos, el 1%, el IBEX 35. Y esto es una falacia tan antigua, tan antigua, tan antigua, que viene de Marx. Está en el Capital. En el primer tomo, en el capítulo 24, termina Marx diciendo que el socialismo va a ser una cosa muy sencilla de imponer, porque simplemente se trata de beneficiar a la mayoría de la población expropiando a un puñado de usurpadores. Y eso es toda la clave. El socialismo desde entonces hasta hoy siempre es, no, aquí solamente va a sufrir una minoría. Y como bien dices, sufre la inmensa mayoría del pueblo. ¿Por qué persiste? Y porque es muy atractivo. Es muy atractivo, te entra por los ojos. Cambiemos el mundo. Solamente van a sufrir unos pocos y se va a beneficiar la mayoría. Esto pues entra por el pecado de la soberbia y dice, bueno, ahora sí, ahora lo vamos a arreglar, porque cuando les mencionas el fracaso y les listas los muertos, dice, bueno, no, eso en realidad no era socialismo, era estalinismo, pero el socialismo sigue adelante. ¿Y eso por qué? Otra agregaría que pongo ahí es que al capitalismo se le juzga por el peor de sus resultados y al socialismo por la mejor de sus intenciones. Esto, claro, siempre está ahí, siempre gana. Es cierto, además, que el socialismo y los socialistas siempre defienden eso, ¿no? Vamos a robarle, a expropiar bajo el maquillaje o el eslogan de la justicia social, el reparto de la redistribución de la riqueza. Vamos a robarle a unos pocos, a los ricos, a los poderosos, y lo vamos a distribuir entre los más pobres, cuando en realidad le roba a todos, claro, y a todos mucho. Lo primero que hizo los comunistas cuando llegaron al poder en Rusia, instaurando lo que luego fue la Unión Soviética, fue colectivizar las tierras. Es decir, le robaron las tierras a los campesinos y los campesinos se rebelaron en armas contra la dictadura del proletariado. Los aniquilaron a todos. Obviamente. Es importante eso, porque tú que sabes mucho de socialismo, por eso está ahí tu libro, que es maravilloso. Fíjate que los socialistas en todos los países, desde los socialistas más brutales hasta los supuestamente apacibles socialdemócratas, no solamente atacan la propiedad. Hay otra cosa que hacen y que ilumina mucho lo que está pasando en España. Controlan la justicia. No puede sobrevivir el socialismo si hay una justicia independiente. Entonces, esas obsesiones que tienen contra la propiedad, contra la iglesia, también la tienen contra la justicia independiente y tienen que controlarla. Es impresionante cómo se mantiene esta regularidad al cabo de más de un siglo de socialismo. Sin duda. Al respecto de esto, profesor, hay otras dos greguerías. Por ejemplo, la izquierda no solo aspira a acabar con la Iglesia, sino a sustituirla. Es la sustitución de la Iglesia por el Estado. Por eso también desde la izquierda, desde el socialismo, desde el comunismo, no solo defienden la abolición de la propiedad privada, también la prohibición de las creencias religiosas y su sustitución por el nuevo Dios, que es el Estado y el líder que lo preside. Luego, otra idea muy importante. El comunismo, dice usted, no es una idea buena que no ha sido aplicada, sino una idea mala que sí ha sido aplicada. Es que es importante eso porque, como te decía a menudo, cuando se les expone la lista de sus crímenes, dicen, no, eso no fue socialismo. Oiga que sí, porque si usted revisa
todos los casos de socialismo, oye, no hay ninguno que haya respetado la propiedad privada, ¿eh? O sea que siempre aplicaron el socialismo ahí. No hay ninguno que haya defendido la división de poderes y una justicia independiente. Ni uno solo. No hay ni uno que haya respetado la religión. Todos la atacaron. Oiga, no me diga que eso no es el socialismo, porque claro que lo es. Importante también entender, me gusta mucho esta idea de cuáles son los fundamentos del socialismo. Parte de dos pecados capitales, como es la envidia, como es la soberbia, como es el atentado contra derechos y libertades básicas, como la propiedad privada, la libertad de los individuos. Siempre acaba en fracaso, pero yo creo que también se nutre, y no sé si estará de acuerdo conmigo, se nutre también o se alimenta de la ignorancia de la inmensa mayoría de la población, porque mucha gente desconoce cómo funciona realmente la economía. Y esto también es muy importante, también recoge en el libro muchas píldoras de conocimiento sobre el funcionamiento real de la economía. La economía no es un juego de suma cero, que es lo que siempre vende el socialismo. Si hay ricos, es porque hay pobres, porque la riqueza no procede de la creación de la nada, de riqueza, de abundancia, de empleo a través de la figura del empresario, sino que el empresario se aprovecha del pobre obrero y le roba, le quita la plusvalía, parte de lo que el obrero genera. Esta es una clave esencial, que es lo que, digamos, sobre lo que se sustenta el socialismo, el comunismo, explicarle a la gente que si hay ricos es porque hay pobres y que la economía es un juego de suma cero donde lo que gana uno lo pierde el otro, cuando realmente no es así. Usted lo explica muy bien en su libro. Si eso realmente fuera así, pues seguiríamos en la edad de piedra, porque evidentemente no habría habido evolución. Sí, esto es cierto, pero déjame que te haga hoy un matiz, ¿no? Porque yo creo que no es una cuestión de ignorancia. A veces tendemos a disculparnos, ¿no? Diciendo, bueno, aquí lo que pasa es que la gente no se entera, ¿no? Vamos a ver, la ignorancia tiene mala prensa sin motivo, ¿no? No por casualidad, el más sabio de los sabios fue un señor que dijo, solo sé que no sé nada, ¿no? Y Ortega y Gasset siempre decía, oiga, todos nosotros ignoramos cosas que nuestra vecina está harto de saber. El problema no es la ignorancia, el problema no es no saber, el problema es creer que se sabe. Porque cuando uno cree que sabe, decía Ortega, uno obtura el poro de la inteligencia por donde podría penetrar la verdad. Entonces el problema no es que la gente sea ignorante, el problema son los ideólogos y los teóricos y los filósofos que han derramado ideas equivocadas por el mundo. Ellos son los verdaderos responsables. No podemos decir, no, porque la gente no se entera. Oiga, igual algo tiene que ver que por tierra, mar y aire, y desde la universidad hasta el periodismo, pues son bombardeados constantemente con ideas equivocadas que tuvieron los ideólogos, los teóricos y los filósofos. A ellos yo creo que hay que culpar mucho más que a la gente corriente. Los intelectuales, la importancia de la batalla cultural, de ahí tan importante la batalla de las ideas. Si no se da esa batalla, automáticamente se pierde. Las batallas que no se dan son guerras que se pierden. Comenta usted que, por ejemplo, con respecto a cómo funciona la economía en realidad, frente a lo que nos venden los intelectuales y la dictadura de lo políticamente correcto, la izquierda, el socialismo en general, de todos los partidos, cuidado. La diferencia fundamental entre lo privado y lo público es la forma en la que el ciudadano paga, voluntariamente, en el caso del ámbito privado, forzado, en el caso del ámbito público. Comenta también usted, se habla de lo privado como si fuera de unos pocos y de lo público como si fuera de muchos. Es justo al revés. Sí, esto yo creo que es una idea en la que conviene insistir, porque si os fijáis, si te fijas, el Estado y sus admiradores se presentan como si fueran réplicas de la sociedad civil. Incluso utilizan una retórica que es típica de la sociedad civil. Se habla de colaboración, de solidaridad, de ayuda. ¿Viste? La palabra ayuda está todo el tiempo en la boca de los políticos. Y digo, vamos a ver, hay alguna greguería que está por ahí que dice, pensar que el Estado es solidario es confundir a la Madre Teresa de Calcuta con la agencia tributaria.
Y no son iguales, ¿no? No son iguales. En principio uno podría decir que sí, ¿no? Después de todo, la agencia tributaria ayuda y tiene gasto social. Y la Madre Teresa de Calcuta también ayudaba. ¿Cuál es la diferencia? Pues, mi estimado Manuel, si tú no le dabas tu dinero a la Madre Teresa de Calcuta, no te pasaba nada, al menos en esta tierra. Pero si no le das tu dinero al Estado, vas a la cárcel. Entonces, no me confunda usted, no es lo mismo. Tengamos siempre separadas el Estado y la sociedad civil, porque no son lo mismo. La gente o mucha gente no es consciente de que, a pesar de todas las dificultades, que son muchas y seguirán siendo muchas, siempre hay dificultades, siempre hay problemas que resolver, vivimos en el mejor momento de la historia de la humanidad desde el punto de vista económico, de bienestar, incluso a nivel demográfico. La población mundial ha aumentado por 8 en los 2 últimos siglos, somos más de 8.000 millones de almas, la renta per cápita se ha disparado como nunca en la historia de la humanidad, cualquiera de nosotros vive 1000 veces, 1.000.000 de veces mejor que cualquier rey absolutista del antiguo régimen, entre otras cosas porque un rey absolutista, por mucho poder, ejército y tierras que tuviera, se moría de un resfriado. O sea, era una vida muy, muy endeble, no tenía ninguna de las comodidades que gozamos ahora. Y todo esto es fruto del capitalismo, que en los 2 últimos siglos nació, se desarrolló, se expandió alrededor del globo, y esto ha hecho que seamos enormemente ricos, y si no hay ninguna catástrofe, pues todo apunta a que el mundo va a seguir creciendo y vamos a seguir aumentando nuestro nivel de riqueza. Sin embargo, es curioso esto porque el socialismo nace inicialmente como lucha contra la pobreza, que entonces era generalizada, frente a los ricos. Y vieron que eso ya como que no funciona, porque claro, cada vez hay menos pobres, cada vez la gente vive mejor, ya no es tan fácil identificar a lo que ellos denominan como clase proletaria, clase obrera, que es clase obrera. Ahora hay rentas medias altas, medias bajas, autónomos, trabajadores por cuenta ajena, pero lo sustituyeron por un término que es mucho más perverso y ambiguo, que también se sustenta sobre la envidia, que es la desigualdad. Esta es una gran trampa. Sí que lo es, sí que lo es. Y es importante porque estalla la noción de desigualdad. Estalla a partir, sobre todo, de la caída del muro de Berlín. Porque claro, la caída del muro de Berlín, los socialistas, la izquierda en general y por sobre todo los comunistas, pasaron muy rápido eso. No, ya está. Bueno, el comunismo es una cosa del pasado. Yo no tengo nada que ver con eso, en fin, los muertos y eso, no. Y después, claro, la pobreza, el momento que acaba el comunismo, se desata una ola de libertad en el mundo que contribuyó, no sé, a que cientos de millones de personas dejaran atrás la pobreza extrema. Entonces, claro, el argumento de decir el capitalismo empobrece, pues era un argumento, siempre fue falso, pero ahí fue clamorosamente falso. Y entonces dijeron, no. Vale, sí, hay prosperidad, como tú decías, pero es muy desigual. Y entonces ahí hubo unas piruetas divertidísimas, porque lo primero que se hizo es los países ricos contra los pobres. Entonces era el norte y el sur, ese tipo de tonterías, ¿no? Y entonces un economista español, me gusta mucho decirle español porque es un independentista catalán, que se llama Xavier Sala y Martina, que conozco y aprecio, se tomó la molestia de medir. Porque el tío dijo, claro, oiga, si después de la caída del muro esta ola de libertad provoca esta prosperidad, y si están saliendo de la pobreza cientos de millones de personas en los países más pobres del mundo, no puede haber aumentado la desigualdad, tiene que haber bajado. La midió y efectivamente bajó, claro, bajó en el mundo. Y entonces ahí viene Piketty. Dice, no, queríamos decir otra cosa, perdone señora, no. Lo que queríamos decir es que aumenta la desigualdad dentro de los países, no en el mundo. Bueno, pues una y otra vez se ha vuelto a investigar eso y también es falso. En España, un sociólogo, por cierto, un hombre de izquierdas, que se llama Carabaña, profesor Julio Carabaña, estudió la desigualdad en España, pues y no ha aumentado. Y las estadísticas y los análisis prueban que Piketty estaba equivocado. Pero lo importante de Piketty es que le dio al socialismo una bombona de oxígeno para respirar. Bueno, ahora tenemos que luchar por conseguir la igualdad, conseguir simplemente la... Y por supuesto, es una igualdad perversa,
porque los socialistas, como no respetan la propiedad privada, nos robaron a los liberales. La igualdad es una noción liberal que estriba en la igualdad ante la ley, que es la única igualdad compatible con la libertad. Por eso la justicia es una señora, me encanta que es una señora, y tiene una espada para ser firme y una balanza para ser equilibrada y una venda. La venda delante de los ojos es la esencia de la igualdad ante la ley. Es que da lo mismo que sea el príncipe o el mendigo, por usar el título de la famosa novela. Da lo mismo. Yo lo veo y si han robado, pues han robado. Y si han matado, han matado. El socialismo hace otra cosa. No respeta la igualdad ante la ley, sino que nos quiere hacer iguales mediante la ley. La ley ya no es la defensa del ciudadano, sino una imposición para que todo el mundo sea igual mediante la ley. Es muy importante despejar este equívoco porque es una de las mentiras del socialismo moderno. Y de hecho lo consigue. Por desgracia, los regímenes socialistas logran implantar la igualdad mediante la ley y nos hacen a todos igual de pobres, en la miseria más absoluta, frente a las ideas de la libertad, que lo que defienden es la igualdad ante la ley, la igualdad de oportunidades. Precisamente por eso hay muchas ideas muy interesantes relativas a este tipo de conceptos, porque esto es lo que explica también la enorme movilidad social. Ujú. La gente piensa también de forma errónea o equívoca, no solo que la riqueza es algo dado, en lugar de la realidad, que la riqueza se crea y al igual que se crea también se destruye, sino que la riqueza es algo permanente. Cuando no es así. Es decir, si Amancio Ortega no era rico cuando comenzó su carrera laboral. Claro que no. Tenía una pequeña tienda donde fabricaba batas para amas de casa, para señoras, y ahora es un gran imperio. Y si sus sucesores lo hacen mal, si nos sirven mal, desaparecerá. Entonces tiene mucho que ver también esa igualdad ante la ley, la posibilidad o la igualdad de oportunidades, la posibilidad de progresar en la vida a nivel económico, si lo haces bien, si sirves bien a los demás, si eres un buen empresario. Me gustaría preguntarle precisamente sobre eso, la figura del empresario, que es tan denostada, especialmente en el caso de España, donde no solo se le ve con malos ojos, sino que incluso desde el poder político se apunta, se señala, se amenaza al empresario. Esto es terrible porque el empresario es el gran benefactor de la sociedad y no por el hecho de que done o regale su fortuna, si lo hace voluntariamente, que incluso eso se critica. En el caso de Amancio Ortega, Bien, también. a través de su fundación, dona cientos de millones de euros A la sanidad pública. a la sanidad pública, entre otras cosas. Bueno, pues también está mal. Dicen la izquierda, no, que pague más impuestos, pero si ya paga impuestos. Bueno, pues aún así se le insulta, se le amenaza, se le critica, pero como digo, son grandes benefactores sociales porque crean riqueza, porque los empresarios nos sirven al mercado, a nosotros. Pues sí, tengo una visión algo más optimista que la tuya sobre la visión del empresario, pero digamos, la esencia del asunto es que en el socialismo de todos los partidos lo que hay es la idea de que nadie puede progresar por su cuenta y que todos necesitamos la coacción política y legislativa. Y entonces los empresarios, los autónomos, son objeto de odio por parte de la izquierda, desconociendo la esencia misma del empresario, que es el que sirve a los demás, como decías tú, y además es el que puede perder. Pues yo siempre le digo a los socialistas, sí, no, porque los empresarios ganan mucho. ¿Así? ¿Hasta empresarios? Sí, efectivamente. No, porque se lo quedan todos los intermediarios. Hasta intermediarios. Si es tan fácil, ¿no? Yo compro y vendo y gano. Pues no. ¿Por qué la gente no quiere ser empresaria? Pues por eso mismo, porque el empresario puede perder todo su capital. A un trabajador no le pasa eso prácticamente nunca. ¿Por qué? Y porque su capital lo lleva dentro, su capital humano. Entonces una ingeniera de caminos o un chofer se pueden quedar sin empleo. Pero la ingeniera sigue siendo ingeniera, ¿eh? Y el chofer sigue siendo chofer y su capital humano está intacto. El empresario es el que lo pierde todo. Pero para matizar lo que tú dices, esta imagen negativa del empresario es verdad. Es verdad que desde púlpitos y cátedras y tribunas sin fin se nos insiste sobre la maldad empresarial. Y sin embargo, al menos en los 50 años que llevo viviendo en este querido país,
mío de adopción, yo he visto cambiar eso. Y yo he visto cambiar la imagen del empresario. Y estas cosas son paulatinas, esto no pasa de un día para otro, pero si lo miras en el largo plazo, yo creo que tenemos razones para el optimismo. Por cierto, que es un reproche que le hago a algunos liberales, que tienen la estética de la catacumba. Si estamos aquí, que nos atacan, no sé qué, no sé cuánto. Pero si vamos ganando tú. Total. Pues se cayó el muro de Berlín, pero si la gente sale a la calle a manifestarse en contra de los impuestos, un tema favorito mío, ¿no te has fijado que en los últimos tiempos los partidos que propugnan subidas de impuestos pierden las elecciones? ¿Y eso qué quiere decir? Que toda esta propaganda, pues igual está sirviendo ahora menos que lo que servía antes. Pues bendito sea Dios, ¿no? Sí, totalmente, totalmente de acuerdo. Hablamos de la figura del empresario, también importante, la figura del comercio. Además, en estos tiempos que corren, donde está aumentando la importancia de las palabras, profesor. El proteccionismo comercial. La izquierda, los socialistas de todos los partidos tienen un especial talento a la hora de utilizar el lenguaje con fines tremendamente perversos. Nos hablan de justicia social, cuando ni es justa ni es social, es injusticia, además lo explica también en su libro, es injusticia y es política, no es social. La justicia social es el robo sistemático, institucionalizado. El general Perón, el peronismo en Argentina, nace bajo el nombre de un partido político que es el Partido Justicialista. Es un invento de puro espíritu, inspiración fascista. Bueno, proteccionismo. El proteccionismo se vende como algo bueno. Os vamos a proteger. ¿A proteger de qué? De las empresas extranjeras. No protege ni protege a la empresa nacional ni protege al consumidor. Sí, pero la palabra es bonita, ¿eh? Es bonita. Proteccionismo es que te protege, ¿no? Bueno, pues fíjate, ahí también tengo una visión más optimista. ¿Por qué? Porque el proteccionismo es milenario, antiquísimo. Y si hacemos nada más que la historia del siglo XX, lo que vamos a ver es que después de la crisis de los años 30, hubo un proteccionismo generalizado en todo el mundo. Se cerraron todos los países, Estados Unidos, Inglaterra, la madre del libre comercio, todos se cerraron. Y además, en ese cierre, contaron con el apoyo de la opinión pública. Y eso ha cambiado. A mí me suena que eso, otra vez, paulatinamente, suavemente, de pronto la gente escucha las conversaciones, lee los medios, escucha la radio, y la gente empieza a decir, oiga, esto del proteccionismo igual es que están protegiendo a unos productores ineficientes a costa del consumidor que va a pagar más por los mismos bienes que si hubiera libre comercio. Igual esto no está protegiendo a la mayoría de la población. Este tipo de ideas profundamente liberales calan, me parece a mí, mucho más ahora que antes. Y yo creo que es un motivo para celebrar. También una nota. Las políticas, los políticos son muy diferentes, ¿eh? Y entonces pensemos, por ejemplo, en la derecha en España. Es que el comercio me hizo acordar eso. Pero pensamos, a veces equivocadamente, que en el PP son todos como Isabel Díaz Ayuso. Ojalá, pero no. Claramente no. Y ahora mismo, en este mismo instante en que estamos conversando tú y yo, los políticos de Andalucía, capitaneados por el señor Moreno Bonilla, están poniendo medidas para restringir la apertura de los grandes comercios en festivos. Cierto. Claro, el otro día leía yo a la Asociación de Supermercados, y decía, por Dios, déjennos en paz, déjenos abrir cuando nosotros queramos, que ya la gente va a venir. Y no, y es un proteccionista, hay que cuidar a este, hay que cuidar al otro, y obviamente se olvidan del consumidor. Pero reconozcamos que también hay políticos liberales como Isabel Díaz Ayuso o como el propio Milei, que ha hecho una cosa, ya algunas cosas yo la critico, pero hizo una cosa extraordinaria. Liberalizó los alquileres. Y cayó el precio de los alquileres. Y liberalizó de la noche a la mañana. Y dijo, a partir de hoy, todos los argentinos pueden alquilar lo que quieran a cualquier precio, como pacten. Y empezaron a aparecer pisos por debajo de las piedras, ¿ok? Bueno, pues aquí en España pues estamos
Al revés, porque el socialismo, que por cierto liberalizó los alquileres en 1985, que se cumplen 40 años del decreto Boyer, Oye. ahora están, vamos a regular esto, las zonas tensionadas, que el alquiler turístico sí o no, que no sé cuánto, que no sé, ¡ay, qué pesado!, ¿no? Pero se va abriendo camino, la otra idea buena. Efectivamente, una vez más se comprueba que esto no va de izquierdas o de derechas, sino de estatistas frente a liberales. De hecho, el control de alquileres, lo que se denominó entonces renta antigua, lo implantó un señor que se llama Francisco Franco. Exactamente, es algo que Bajo la dictadura. les molesta muchísimo a los de izquierda cuando dicen somos antifascistas. Yo digo, ¿estáis seguros? Porque esto que estáis diciendo, control de precios, empresas públicas, control de alquileres, se parece mucho a Franco, ¿eh? Y creó, entre otras cosas, la seguridad social. Naturalmente, y el INI y Y, todo. y tantas otras cosas. Profesor, otro mito que además está relacionado con el tema de los impuestos. El aumento del gasto público. El hecho de que algunos políticos nos vendan siempre como algo bueno que el gasto público aumente. Bueno, tenemos el caso de España, lo hemos tratado en algún programa con anterioridad. Pagamos más impuestos que nunca, gastamos más que nunca y la gente tiene la percepción de que los servicios públicos funcionan peor que nunca. Eso es bastante notable, porque este gobierno que padecemos, pues está encantado de haberse conocido y dice, la economía va estupenda y tal, pero otra vez la gente empieza a darse cuenta, ¿no? Aparte de cosas muy obvias, cuando se va la luz, o cuando los aves no llegan, en fin. Aparte de eso, se da cuenta de una cuestión que se llama la anestesia fiscal, ¿no? Es decir, que yo te voy a pinchar y no te va a doler. Y esta idea de que los impuestos los van a pagar los ricos. Esto ya no cuela. Esto ya no cuela. La gente corriente, los trabajadores, la clase media, esta masa de la población, los autónomos, a lo que este gobierno odia, yo creo que por el nombre, porque la autonomía es una cosa que debe abominar cualquier socialista. Bueno, pues la mayoría de la gente pues no se traga el cuento, don Manuel, es que no se lo traga. Y es una noticia extraordinaria que la gente pueda levantar la mano y decir, oiga, a mí no me venga con historias de que yo no pago. ¿Cómo que yo no pago? Estoy pagando como nunca. Totalmente. Otro mito que también está muy extendido en estos tiempos que corren de socialismo imperante en España. En este caso, de la mano de nuestra queridísima vicepresidenta, una de tantas, porque Pedro Sánchez tiene varias vicepresidencias. Ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. El salario mínimo. Es bueno subir el salario mínimo y el gobierno se enorgullece de que ha subido el salario mínimo más que nadie, un 60% en los últimos años. ¿A quién perjudica el salario mínimo, profesor? Pues esto es una idea verdaderamente muy, muy notable, ¿no? De que el gobierno pretenda de que firma un papel y sube los salarios, ¿no? Sin tener noción de que solamente la productividad puede subir los salarios, nada más. Y si el gobierno lo sube independientemente de la productividad, empiezan a pasar cosas en donde los beneficiarios, los que pueden cobrar el salario mínimo, por supuesto que están contentos. Los que no están contentos son los que no los pueden cobrar. Bien porque los despiden o bien porque son expulsados hacia la economía sumergida. Y hay un sector que me interesa mucho, porque los socialistas siempre dicen, no, nosotros los vulnerables y todos somos muy feministas. Bueno, pues hay un sector, que es el sector del servicio doméstico, que ha sido directamente dañado por este gobierno. Voy a mencionar a una periodista del diario ABC que se llama Susana Alcelay. Yo creo que es la primera que empezó a hacer los números y descubrió una cosa muy curiosa, y es que estaba bajando la afiliación de las empleadas del servicio doméstico a la seguridad social. Dijo, esto no puede ser. Un país como España, que es rico y que es envejecido, naturalmente tiene que demandar más. Y entonces, ¿cuál es la respuesta? Pues que están en la economía sumergida, con menos derechos, menos protección, y encima son todas mujeres. O casi todas, para este gobierno tan feminista, está dañando precisamente a quien pretende defender con la subida del salario mínimo. Yo siempre digo que en los últimos años España, que era un país rico, sigue siendo un país rico, aunque cada vez menos rico, Sí. más pobre en comparación con el resto, porque nos estamos empobreciendo, pero cada vez había capas crecientes de la población, gracias al crecimiento de las rentas medias, que se podían permitir el lujo de contratar a una empleada del hogar unas horas por semana. Bueno, se ha convertido en un servicio de lujo. Únicamente se lo pueden permitir rentas muy altas, porque contratar a una empleada del hogar significa que
tú tienes que asumir el coste de darla de alta a la seguridad social, pagar las cotizaciones sociales. Es decir, te conviertes, siendo una familia, un particular, en una especie de empresa que tiene una persona contratada por cuenta ajena haciendo un servicio doméstico. Tanto es así que ahora ha tenido otra brillante idea Yolanda Díaz, que es establecer incluso planes de riesgos laborales en tu propia casa. Bueno, ya solo falta que nos venga la inspección del trabajo a casa a decir, bueno, esto es... No dé usted ideas, no dé usted ideas. Eso que dice Manuel, vale para todos los trabajadores también, ¿eh? Ojo, a lo que se llama la cuña salarial, es decir, la diferencia entre lo que le cuesta a un trabajador de cualquier tipo a un empresario y el salario neto que se lleva el trabajador todos los meses a su casa, ¿no? O sea, ojo con eso, porque se piensa que incrementándole los costes a las empresas, pues no pasa nada, ¿no? Pues sí, sí que pasa. Por eso tenemos todavía muchísimo paro, ¿eh? Sin duda. Profesor, vamos acabando. Dos últimas preguntas. En otra de las partes del libro habla también usted de el ecologismo. El ecologismo mal entendido, que es una especie de socialismo renovado. Y habla también del apocalipsis climático en el que vivimos instalados, donde nos venden que el mundo se va a acabar por culpa del calentamiento global, y utilizan esa excusa los estatistas y colectivistas de todo color político para restringir libertades, para aumentar impuestos, para aumentar gasto público, para establecer prohibiciones. Dicen una de sus greguerías: cuando la cumbre del clima se llenó de personas que levantaron el puño, que es el símbolo del comunismo, no fue por casualidad. ¿El ecologismo es el socialismo nuevo cuño? Es una de sus características, desde luego. Descubrieron esta bandera, que es una bandera muy atractiva y además genuina. Claro que hay que cuidar el medio ambiente, ¿no? Pero lo transformaron en una propaganda apocalíptica que lleva a recortar derechos y libertades. Pero incluso en ese caso también soy optimista, porque si lo miras con la perspectiva del largo plazo, la gente empieza a desconfiar, ¿eh? Cierto. La gente empieza a desconfiar que esto de que sí, ¿no? Que está muy bien cuidar el medio ambiente, pero ¿por qué es que me cuesta a mí cada vez más mi trabajo, mi empresa, no sé qué? ¿O por qué no puedo protegerme de los lobos ni puedo hacer nada? Y la energía cada vez es más cara. O sea, se van dando pasos, yo creo en la buena dirección, incluso en esa bandera que parecía incuestionable para la izquierda. Y además que perjudicas muy especialmente a las rentas más bajas. Ah, no, claro. El tema de la prohibición o restricción del tráfico, de la circulación de determinados coches porque contaminan más en el centro de las ciudades, perjudica muy especialmente a los trabajadores que vienen de fuera, de las grandes urbes. Por supuesto. El encarecimiento de la energía perjudica a las rentas más bajas. Curiosamente, desde el poder político se subvenciona la compra de coches eléctricos, que son mucho más caros, para que se beneficien las rentas altas con los impuestos de las rentas bajas. En fin, esto es todo al revés. Para terminar, profesor, usted es argentino, viene de Argentina, sabe perfectamente, bueno, pues cómo Argentina, que era un país enormemente rico a principios del siglo XX, se convirtió en un país cada vez más pobre como consecuencia del triunfo de las ideas socialistas. ¿Está España en un proceso de argentinización como el que se sufrió en su país bajo el peronismo? Quiera Dios que no. Oye, tengamos una conversación amable y no lúgubre. ¿Por qué digo esto? Pues porque la Argentina está ahora levantando cabeza, gracias no a Milei, sino a las ideas liberales, ¿eh? Porque si no vamos a cometer el mismo error de los socialistas que creen en estos magos. No. Hay ideas liberales. Milei no surge de la nada, ¿eh? No viene de Marte, ¿eh? Viene de una tradición de pensamiento liberal. Pero este cambio en Argentina se produce después de 100 años de decadencia. 100 años. España no va a tardar tanto, ¿eh? No me amargue, rápido. No me amargue la jornada, ¿eh? Bueno, confiemos en que no. Confiemos en que no. Se pueda revertir. Señores, Greguerías liberales, del profesor Carlos Rodríguez Brown, con ilustraciones de Rafa Sañudo. Ideas afiladas para tópicos blandos, de la editorial Lit. Tenéis la descripción de este libro y enlace al mismo. Tenéis la descripción del libro y enlace para la compra del mismo en la descripción del vídeo. Ahí tenéis todos los datos. Profesor, un auténtico placer contar
con usted. Muchísimas gracias. Hasta pronto. Un auténtico placer. Y a todos vosotros, muchísimas gracias por estar ahí. Gracias también a nuestro patrocinador, Primor, por su apoyo. Haceos socios de B1 Media. ¿No queréis acabar con el socialismo imperante? Pues necesitáis medios independientes y neutrales que sean críticos con el poder político, venga de donde venga, contra los abusos del poder político, sea de izquierdas, rojo como el azufre, o sea azul o verde, me da exactamente igual. Lo importante es la defensa de las ideas de la libertad. Y ahora mismo que estamos sometidos a, bueno, pues un socialismo populista, perjudicial, dañino, tremendamente preocupante, es el momento de apoyar con más fuerza que nunca pues a medios independientes como B1 Media. Haceos socios y apoyar la prensa independiente. Hasta aquí el programa de hoy. Muchas gracias a todos. Espero que os haya gustado. Despierta, que no te engañen. Y recuerda, si quieres defender la libertad, si quieres defender tu libertad, súmate al Instituto Juan de Mariana. Hasta la próxima, amigos.